Mira, ahora hacemos contacto con Luis Miguel González, él es director editorial del diario El Economista, quien nos hace un balance de lo que ha sido el 2018 en materia económica y financiera y los escenarios para el 2019 una vez que ha entrado en funciones el nuevo gobierno federal bajo el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, Luis Miguel. Hola Carla, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos deja el 2018 siendo un año al que se suma una transición de poder y una nueva forma de gobernar que pues prioriza la austeridad republicana y el adelgazamiento del sector público? Nos deja yo diría, en primer lugar nos deja algunas certidumbres y muchas dudas. Claro. Empiezo por la parte de certidumbres. 2018 fue un año muy intenso políticamente que curiosamente tuvo, en términos de resultados, sí, muy tranquilos a los mercados, o mucho más tranquilos a los mercados de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Pensar todavía en mayo de este año que iba a haber un cambio político de tal tamaño, de tal profundidad, y que los mercados no iban a reaccionar, digamos, con virulencia, la verdad es que nadie se lo hubiera podido imaginar. Claro. Me parece que esa es una de las cosas que nos deja 2018, y en términos muy simples yo diría que habla de madurez de los mercados, y cuando digo mercados quiero decir inversionistas, le están, si se puede decir así, le están dando el beneficio y la duda al gobierno y en algún sentido lo están apoyando. Me parece que es una de las lecciones que deja 2018. Por otra parte, 2018 también en lo internacional nos deja con muchísimos nubarrones. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China va a ser uno de los grandes temas en los próximos meses, en los próximos años, y para ponerlo con todas las letras, no es un asunto solo entre Estados Unidos y China. Si se da en toda forma, en toda escala, tendrá un impacto para México que puede ser positivo porque reforzaría la relación con Estados Unidos, la integración económica, pero puede ser delicado porque nos colocaría lejos de la región que más está creciendo en el mundo, que es Asia-Pacífico. En lo local o en lo nacional, me parece que hay dos temas que marcan. Yo diría, es un año de crecimiento muy pobre. Sí. Seguimos creciendo por debajo del potencial de la economía mexicana y por debajo de las necesidades de México. Pero también es un año que muestra estabilidad macroeconómica. Digamos, crecer poco en un contexto en el que las finanzas públicas están relativamente ordenadas, en donde tenemos relativamente una inflación benigna. Insisto, lo de relativamente, hay que tomar en cuenta que Argentina trae inflación del 50%, que México mantiene una inflación por debajo del 10%, muy abajo del promedio latinoamericano. Es, yo diría que buena noticia. Claro. El gran reto para 2019, desde mi punto de vista, tiene que ver con crecimiento económico, y cuando digo crecimiento económico quiero decirlo en dos formas. Una, tener una economía que produzca las condiciones, por ejemplo, para que mejoren los salarios, claro, para que haya más prosperidad en algunas regiones, y por otra parte, que haya condiciones para que haya inversión privada, ya sea extranjera o nacional. Yo diría que el mayor reto para el próximo gobierno va a tener que ver con ser atractivo o generar condiciones para ser atractivo para la inversión privada. Así es. Precisamente, Luis Miguel, preguntarte cómo vislumbras que será la relación entre el sector empresarial y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con este tema de la calificada ley Gandaya, que elimina la compensación universal de impuestos federales relacionada con empresas fantasmas. Es una relación que
va a tener muchas altas y bajas. Yo diría, si seguimos la pista de lo que hace la relación de López Obrador con la iniciativa privada, a lo largo del 2018 tuvimos a principios de la campaña o en las precampañas claramente una relación tensa de, digamos, difícil acoplamiento. Luego hubo un momento de calma y de acercamiento de ambas partes que empieza en mayo y de alguna manera termina con la cancelación del aeropuerto. Y a partir de la cancelación del aeropuerto lo que tenemos es una relación donde creo que ambas partes están aprendiendo a conocer mejor al otro. Y yo diría, va a ser una relación que en términos informativos nos va a dar muchas noticias. Creo que lo de la ley, la famosa ley Gandaya, nos indica, como siendo parte del presupuesto, nos indica dos cosas. Un gobierno que sí está comprometido con el tema de disciplina fiscal, pero también que va a tener, vamos a decir, la tentación de regular algunas cosas de manera que no le gusta al sector privado. La ley como tal, o mejor dicho, las disposiciones que están contenidas en la ley Gandaya, no crean un impuesto nuevo, pero regulan de manera diferente los impuestos que ya están y deja a las empresas en una posición delicada. No me refiero, por supuesto, a las empresas que están evadiendo o simulando, me refiero a empresas que cumplen bien sus obligaciones fiscales. En pocas palabras, les hace mucho más necesario que la devolución del IVA funcione bien cuando lleva años siendo muy lenta y hasta cierto punto discrecional. Luis Miguel González, muy buenos días, los saluda Alejandro Alfaro. Alejandro, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bien, bien, gracias. Pues sin duda ya estamos prácticamente a unas horas de que concluye este 2018, viene un 2019, presupuestos ya aprobados tanto a nivel federal como en la capital. ¿Qué nos podría deparar el 2019 a todos los ciudadanos y más ante un gobierno con una bandera de austeridad y que en estos recortes que pues ya se han anunciado y que ya están aprobados en los distintos presupuestos? Una de las grandes dudas, Alejandro, es cómo funcionará la austeridad en la parte macroeconómica, bueno, macro y microeconómica. La austeridad es una virtud en lo personal, pero en lo económico puede ser contraproducente. En términos muy simples, la austeridad aparentemente, mejor dicho, como está diseñada en los planes del gobierno de López Obrador, implicaría liberar recursos para ejercerse en otras cosas, pero, es decir, liberar recursos aparentemente ociosos para ocuparse en lugares donde se podrían usar mejor. Pero vamos a decir que va a haber una especie de transición con esta austeridad que por el momento significa que mucha gente se queda sin empleo, que muchos proveedores de gobierno que contaban con ventas claras a gobierno no las van a tener, y eso va a significar pues vamos a decir, un pequeño o un gran freno a la economía dependiendo de cómo se implemente. Insisto, es imposible no estar de acuerdo con que el gobierno gaste menos, gaste mejor, evite el gasto superfluo, pero tan claro como se oye en la parte ética, en la parte macroeconómica no siempre la austeridad da buenos resultados. ¿Habría alguna recomendación, por ejemplo, no sé, del guardadito que tengamos, pues dejarlo bajo el colchón o ponerlo a generar o algo así? ¿Te refieres a finanzas personales, familiares? Sí. Yo diría ser muy cautelosos, efectivamente no, yo diría que cuidar mucho el endeudamiento. Si tuviera que dar un solo consejo es
no se endeuden si no tienen claramente la forma de pago bien definida. Es decir, creo que no son buenos meses para tomar deudas, las tasas de interés están subiendo, dejen descansar un ratito la tarjeta de crédito si pueden hacerlo. Pues es excelente recomendación, Luis Miguel González. Digo, qué buena recomendación, no utilizar las tarjetas de crédito en los próximos meses si no es necesario, ¿no? Eso con la finalidad pues de no endeudarse de más, ¿no? Porque muchas veces la gente también piensa que estas tarjetas de crédito funcionan como efectivo cuando no es así. Totalmente. Y recuerden, la tarjeta de crédito normalmente, mejor dicho, cuando no se liquida el total, pues significa tasa de interés variable. Y lo único claro es que las tasas de interés van a subir este año. Digo, el próximo año, quiero decir. Sí. Luis Miguel, y por último, a mí me gustaría que nos compartiera pues estas cuentas alegres de un hombre triste. ¿Qué tanto tienen de cierto y qué tanto no? Creo que, si me permites, Alejandro, yo empecé a hacer una reflexión. Creo que como sociedad merecemos una discusión de más nivel con el tema del aeropuerto, con las verdaderas cuentas del aeropuerto. No hay, digamos, no está muy claro de dónde salen los ahorros de 100,000 millones que ofrece el gobierno de López Obrador, como tampoco está muy claro las pérdidas de 145,000 millones de dólares de las que habla MIT. Pero para mí, si lo pudiera poner en una frase, es la forma en que se decidió, se ha discutido el aeropuerto. Primero el proyecto del gobierno de Peña Nieto y ahora el proyecto de López Obrador corresponden mucho más a una lógica de propaganda que una lógica de explicación para una sociedad democrática. Creo que necesitamos cuentas mucho más claras pues literalmente cuánto cuesta el proyecto de Santa Lucía, bueno, más bien del sistema de nuevos aeropuertos, no solo cuánto le cuesta al gobierno, cuánto le cuesta a la sociedad. Si el costo de llegar al aeropuerto se multiplica por 3, como dicen, si va a ser mucho más caro acceder a Santa Lucía de lo que es ahora acceder al aeropuerto, pues es un costo que de alguna manera alguien tiene que pagar. Claro. Me parece, Alejandro, lo más relevante es que de los grandes temas tengamos el mejor debate posible y sobre todo las explicaciones que sean menos, yo diría, menos propaganda y más información real. Yo diría, para mí esa es la reflexión que merece esta, que no llegue ni a discusión, porque pues básicamente es una tormenta de tweets de un lado y del otro lado una respuesta lapidaria que creo que es muy poco comparado con la importancia de lo que está en juego. Sí, sin duda, pues también uno de los de las grandes noticias en materia económica que nos deja el 2018. Totalmente. Yo diría es la gran noticia de infraestructura probablemente de la década, y me atrevo a decir es la única decisión del gobierno de López Obrador que ha trascendido fronteras. Es la única de las decisiones económicas que se llevó noticias relevantes en los periódicos internacionales, tiene que ver con la cancelación del aeropuerto. Por la importancia de México, hay que recordar, México es uno de los 10 mayores países en turismo mundial. México es, pues yo diría, un país de referencia en el tema de infraestructura, y el aeropuerto que se canceló iba a ser uno de los 3 más grandes, era uno de los 3 más grandes que estaban en marcha en el mundo. Por supuesto que era noticia. Así es. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México, y si nos lo permite lo estaremos buscando más adelante. Será un placer, les deseo un feliz año y lo mejor para ustedes y para su auditorio. Igualmente, muchísimas gracias.